Edasa, de toda la vida. Pues aquí estábamos, no nos habíamos ido, de nuevo volvimos a las instalaciones de Edasa ProSalud y estamos con Ainhoa y Cristina, que hoy nos van a hablar de algo esencial. Al igual que cuando ustedes tienen un coche, ¿verdad? Y les insisten en que las ruedas hay que llevarlas bien para que un coche sea realmente seguro, pues para que uno tenga una salud adecuada también tiene que cuidar muy mucho y tiene que vigilar muy mucho sus pies. Ainhoa, son una parte muy importante del cuerpo a la que a veces no otorgamos el caso necesario. Totalmente. Los pies son una parte fundamental de nuestra anatomía, de nuestro cuerpo, es nuestra base, la cual apoya nuestro cuerpo. Entonces tienen múltiples patologías y tenemos que cuidarlo, porque luego van a vincular también en la cadera y en la espalda. Entonces, para evitar esas posibles patologías que se produzcan, es muy importante cuidar los pies. Una mala pisada puede repercutir, ¿no?, en esa espalda, en esas extremidades que se pueden ver afectadas. Luego acabamos con dismetrías, acabamos con dolores de cadera, acabamos con dolores localizados de espalda que no sabemos, no encontramos ahí realmente el problema y a lo mejor el problema está radicando en nuestro pie, en nuestra pisada. Si tenemos el pie varo, el pie valgo, si tenemos ahí algún dolor que no sabíamos que existía, entonces estamos modificando la pisada, esa modificación de pisada nos está generando una descompensación en la cadera, entonces se puede complicar realmente. Y hoy queríamos comentar los diferentes tipos de plantilla que tenemos aquí. Pues fíjense, si con una plantilla evitamos un dolor crónico que ya se nos está empezando a hacer molesto, fíjense, ¿qué tipos de plantillas tenemos ahí? Vale, pues en Edasa tenemos la opción de hacer las plantillas a medida, mediante espumas fenólicas, que ahora les comentará mi compañera cómo se elaboran y demás. Estas plantillas a medida tienen que tener una prescripción médica, ya sea del médico de cabecera o de un especialista, ya sea un traumatólogo, un cinesiólogo, quien sea, ¿vale? Y que nos diga qué patología en concreto tiene o qué queremos que corrija con esa plantilla. Estas plantillas se realizan mediante un escaneo con el láser 3D y una aplicación que tenemos. Y van a quedar de tal forma amoldadas al pie dependiendo de toda su anatomía. Y luego, aparte de estas plantillas, luego ya comentaré también que tenemos ya otras predefinidas que a lo mejor son para cuando no tenemos una prescripción médica o no tenemos posibilidad de ir al médico y tenemos una dolencia, queremos simplemente un acomodamiento, ¿vale?, del pie, de la pisada, que entonces serían otro tipo de plantillas, como aquellas que explicaré luego, que son de silicona con forro, que ya tiene sus descargas hechas de base de donde suelen venir los problemas más frecuentes en el pie. Vale, pues vamos por partes entonces. Esto me recuerda a Jack el Destripador, ¿verdad? Qué mal, es que me ha venido, tenía que contarlo. Bueno, pues vamos por partes. Vamos a hablar primero de esas esas plantillas predefinidas que nos contaba Ainhoa, porque tenemos aquí a Cristina que nos va a explicar cómo es ese proceso, porque uno puede pensar, y esto no será muy complicado, me va a costar a mí mucho lo de tomarme la medida del pie. Es sencillo, Cristina, cuéntales cómo lo hacéis. Es muy sencillo, ¿vale? Simplemente la persona viene. Como bien ha dicho Ainhoa, se le pide el informe médico, donde previamente aparecerán las posibles patologías que tiene la persona, ¿vale? Una vez la persona viene, se le pide que se descalce, se sentará en esta silla y se hará una exploración previa del pie, en busca de posibles puntos de dolor, zonas con hiperkeratosis, el arco plantar, por si tiene un arco plantar muy pronunciado o es más bien un pie plano, etcétera. Se les sienta en la silla, lo primero ya ven cómodo a priori y digamos que entonces ahí vamos a obtener esto que vemos aquí, por ejemplo. Eso es. Una vez realizada la exploración previa del pie, simplemente se le pide a la persona que se coloque en el borde de la silla, se colocará la espuma fenólica debajo de su pie, ¿vale?, y se le tomará el molde. Simplemente nos aseguraremos de que el pie quede completamente centrado en la espuma, hará presión, la persona se pondrá de pie despacito, sin desplazarse, sin moverse. Nos ayudaremos con nuestro dedo pulgar para ir metiendo los deditos de la persona y una vez esté tomado el molde, la persona se sienta, se saca el pie y queda ya la muestra. ¿Y con esta muestra qué hacemos, Cristina? ¿Dónde vamos? Cuéntanos. Pasamos a nuestro láser 3D. Que me pongo yo por este lado para que lo puedan ver en casa. Simplemente lo colocaremos ahí, que quede bien centrado y pasamos al ordenador. Y con nuestro programa procederemos a realizar el escaneo. Todo es digital, como vemos, simplemente esa espuma es lo que detecta esta máquina que estamos viendo aquí, que es la que desarrolla ese
ahora en molde en 3D, primero lo tenemos, ¿no?, en esa espuma y luego pasa a ser en 3D y se empieza a digitalizar, y con esa imagen digitalizada que vamos a ver ahora, ¿qué vais a poder hacer vosotras, Cristina? Se toma el molde aparecerá ya en el ordenador y ahora se explicará a mi compañera Ainhoa todo el procedimiento, se localizarán más los puntos en los que pueda haber un poquito más de presión, para variar las densidades, el material de la plantilla, etcétera. Pues a ver un pie por dentro, digamos, más o menos, casi, no vemos los huesos, pero ya nos imaginamos lo que le puede pasar. Vale, ponte por este... vale, o quédate ahí, vale, sí, poneros ahí, ponte ahí porque ahí lo vemos mejor. Vale, ahí ya saldría el escáner de la muestra de nuestra plantilla, del pie de la persona. Y con eso ya podríamos empezar a trabajar y darle forma. Eso es. Ahora ya se procede a todo lo que es el tema de la aplicación. Pues te dejamos ahí sentada, Cristina, que sigas con tu trabajo. Muchísimas gracias. Y Ainhoa, ya hemos visto cómo es el proceso. Muy sencillo, indoloro, no le tengan miedo. Ya han visto, es apoyar el pie en una espuma, por favor. No tengan miedo y piérdanle ese miedo. Y a partir de ahí, ¿cómo trabajamos, Ainhoa? ¿Qué hacemos? Vale, en verdad nuestra labor es simple porque, como ya veis, es algo físico. Luego nosotros mandamos esa huella a plantar con las especificaciones a fabricación, que es allí donde ya de verdad hacen el trabajo grueso. El trabajo grueso y el trabajo fino de dejar hecha la plantilla. Nosotros en esa aplicación, bueno, pues plasmamos los dos pies, ¿vale? Las dos plantillas, se pueden focalizar los puntos de presión en la zonita más sombreada como ha salido en la imagen. Y luego nosotros pues podemos editar el material de la plantilla, empezando por ahí, ¿vale? Dependiendo de la patología que tenga y de la edad de la persona, pues fijamos un material u otro. Tenemos diferentes materiales. Venga, vamos a verlo. Son estos que tenemos aquí, que parece que es que podemos elegir color. No es elegir color. La plantilla que solemos recomendar para niños, que sería de polipropileno, que es una fibra, ¿vale?, de termoplástico, y es muy correctiva y suele darse en niños, sobre todo porque son los que más aguantan ese tipo de plantillas y porque son correctoras. Ya cuando una persona es adulta es más difícil corregir la pisada, entonces simplemente es una acomodación. Entonces, lo que sí que traigo es la parte de arriba de la plantilla, la opción de niños, para que veáis que se pueden hacer de muchísimas formas, de muchísimos colores. Para que les resulte más atractiva y más visual. Eso es. Y luego ya pasaríamos a las plantillas de fibra de vidrio o fibra de carbono, como son estas dos. Fibra de vidrio y fibra de carbono, que estas plantillas están más recomendadas para deportistas. Son plantillas flexibles, pero son muy duras. Aguantan muchísimos kilómetros, dan bastante estabilidad a la hora de la pisada, si son atletas, si juegan al fútbol, para evitar también que la plantilla se deforme. Y luego ya pasamos a las plantillas de EVA, que son para la gran mayoría de la sociedad. Estas plantillas son más blanditas. Para una vida normal. Para una vida normal, sedentaria normal. Y se pueden hacer de muchísimas clases. Hay de monodensidad, hay bidensidad como es este caso, dependiendo, pues eso, lo que hemos dicho, dependiendo de la patología. Y luego ya, una vez elegido el material, podemos elegir la línea de planta, el grosor de la plantilla, el tipo de arco, el tipo de cazoleta, el grosor de la cazoleta, la cuña que queramos ponerle dependiendo si es un pie varo, si es un pie valgo, descargas, por ejemplo si tiene metatarsalgia, como veis aquí tiene una zonita de descarga marcada. Podemos hacerle también una descarga si tiene fascitis, si tiene algún espolón, pues múltiples posibilidades que nos da el programa, que nosotros se lo dejamos redactado y luego ya son ellos los que desde fábrica elaboran y confeccionan al completo la plantilla. Vale, pues estas serían las plantillas a medida, pero como nos comentaba Ainhoa, si ustedes no pueden acceder a esa consulta médica para ver concretamente qué es lo que padecen y quieren algo más genérico, pues Ainhoa, tú misma nos comentas ya este otro tipo de plantilla predefinida con la que podemos también contar. Eso es, podemos empezar incluso con las taloneras, que son cuando la persona nos viene con algún dolor en el talón, una talalgia, un espolón, que son tan típicos. Bueno, pues tenemos diferentes tipos de plantillas para espolones, también dependiendo de dónde tenga localización el espolón. Si está justo en el centro, si está más lateralizado o si está más en el medio pie, ¿vale? Entonces, pues dependiendo del tipo de dolor, del tipo de patología de espolón que tenga, vamos a combinar una talonera u otra. Y estos son de silicona con una parte de descarga. Esta descarga tiene menor densidad, entonces facilita que esta zona le evite el dolor, ¿vale? Y luego ya pasaríamos a las otras plantillas predefinidas que tienen un forro
¿vale? Y están hechas a base de espuma y de silicona. Como ven, Esta diferencia de materiales que vemos son las que facilitan esas descargas de las que hablas. justo son las descargas, dependiendo del color, varía la densidad entre unas descargas y otras. Como ves, están marcadas en el talón y en el metatarso, pues eso, para una talalgia, una metatarsalgia. Luego tienen la almendrita para favorecer el arco plantar y evitar este dolor en la zona del arco. Y luego tienen las densidades, el cambio de densidades en los bordes, dependiendo si es más varo o es más valgo. Todas estas tienen un forro, son transpirables y son muy porosas, que facilitan esa transpiración y esa acomodación dentro del calzado. Se pueden adaptar a la diferente medida del pie, vienen como cada 3 tallas y se pueden cortar sin ningún problema. No se destruye la plantilla, no se deforma ni nada. Entonces, Por donde cortamos además no hay nada, viene aquí la talla, con lo cual ustedes lo están viendo sin ningún tipo de problema, podrían acomodar su pie a la medida que necesitaran. Bueno, pues yo creo que hemos despejado muchas dudas, hemos visto sobre todo los tipos que podemos contar, pero como siempre decimos, vengan aquí, vengan a Dasa, ya han visto que Ainhoa y Cristina están encantadas de atenderles y mucho otro personal que van a encontrar aquí dispuesto a ayudarles y que quizá con algo tan sencillo como una plantilla podemos acabar con algunas dolencias que nos machacan mucho en el día a día y ya nos machaca mucho la vida como para dejarnos machacar más. Así que muchísimas gracias, chicas, por atendernos, por contarnos lo sencillo que es y ya solo les queda a ustedes cruzar la puerta de Dasa, ya saben. Edasa, de toda la vida.